región Piura, de la región Piura respecto a las viviendas, a proyectos inmobiliarios. ¿Cómo estamos? Es importante que sepamos ese cómo estamos para que a partir de este momento se empiecen a tomar decisiones a nivel del sector público como a nivel del sector privado. Entonces, damos pase a este webinar agradeciendo al auspicio de Abaco y una consultores para esta ponencia también. Entonces, vivienda, niveles socioeconómicos, política, proyectos inmobiliarios, techo propio, reactivación económica, son temas de coyuntura actual, temas que se han tocado por diferentes ministerios, por diferentes congresistas, autoridades, empresarios, y es más, eso tampoco, esto llevó a que el premier Guido Bellido manifieste en su mensaje de voto de confianza que había un déficit a nivel nacional que superaba los 1.2 millones de viviendas y que requerían cerca de 400.000 nuevas viviendas para familias que hoy no acceden a una. En ese sentido, manifestó, será énfasis en orientar los programas y subsidios otorgados a través del Fondo Mi Vivienda y Techo Propio hacia las familias más vulnerables, teniendo como fecha al 2026 una meta de haber beneficiado a más de 300.000 familias vulnerables. Entonces, en lo político está en boga el tema de vivienda, el tema de techo propio, el tema de subsidios hacia este sector. Entonces, es importante manifestar esto, ¿no? Para que entendamos un poco mejor la ponencia, yo me detengo acá en este concepto simple que es déficit habitacional, que es definido como la carencia del conjunto de requerimientos que tiene la población para contar con una vivienda digna. Estos requerimientos pueden ser la estructura material o espacial adecuada, así como también viviendas que no tengan acceso a los servicios básicos. Esto es el concepto de déficit habitacional. ¿Y por qué tocamos esto? Lo tocamos porque hay estudios ya del Boletín Estadístico de Vivienda en la que manifiesta un poco cómo estamos en déficit de viviendas. Y es Lima, es Piura quizás, la región norte del país, con Lambayeque, La Libertad, las que tienen un déficit inmobiliario o habitacional bastante alto. Es por ello que en el lado derecho vemos la distribución geográfica de los bonos familiares habitacionales que el Estado ha dado entre enero a julio de este año, que son básicamente en la región Piura 6.565 bonos, quizás de los más altos a nivel nacional, tomando en cuenta también lo que nos dice este mapa a la izquierda, que en Piura habría un déficit habitacional de 9.21%. En este escenario, nos damos cuenta aquí en la región norte, en Piura, que un poco los niveles de pobreza, que está en verde un poco más resaltado, son sobre todo en las zonas de sierra, en zonas rurales, como Yavaca, Huancabamba, la sierra de Moropón. Pero también vemos que en estos sectores, en estas zonas, son un poco las principales ciudades en donde están que se hacen proyectos inmobiliarios. Entonces, algunas características de la macrorregión norte es que son ciudades las cuales se expanden hacia las ciudades secundarias de alrededor. La macrorregión norte cuenta con puertos cercanos a las ciudades principales, cerca de Piura, Estapaita, ¿no? Lo mismo pasa en Trujillo, en Chiclayo. Entonces, creo que este suelo de la costa en el Perú también es denominado como uno de los más accesibles, más baratos. Y además hay una gran cantidad de oferta de suelo urbanizable. Viendo esto, hemos visto que según Mi Vivienda, a nivel nacional el año 2020 se han colocado un total de 8.362 créditos en temas de financiamiento, en temas de créditos de vivienda, siendo los bancos los que tienen ese mayor bolsón, representan el 73.3% o 6.126 créditos otorgados, ¿no?
que en millones, ¿cuánto es esto? Más de 1.179 millones de soles que se han dado en créditos justamente para ver el tema de mi vivienda. El principal banco que otorga esos créditos, vemos abajito, es el BCP, que ha otorgado un total de 2.980 créditos, que en plata representa a 559 millones de soles. Entonces, mi vivienda, techo propio, ese tipo de programas o subsidios que el Estado da hacia la población vulnerable, justamente es hacia este sector, el C, D y E, niveles socioeconómicos bajos, que vemos acá según la Asociación Peruana de Investigación de Mercado, dice que a nivel nacional en el Perú, el nivel socioeconómico A o la clase más alta es apenas el 1.6% de hogares. El nivel socioeconómico B es el 10.8%, el C el 27.7%, el nivel socioeconómico D el 24.8% y el nivel socioeconómico E el 35.1%. Vemos acá el lado izquierdo. Y al lado derecho, con barras celestes y azules, vemos que en la región Piura, el año 2020, el nivel socioeconómico AB es el 4.8%. El nivel socioeconómico C es el 25.3%. Y vean ustedes que el nivel socioeconómico D y el nivel socioeconómico E suman en conjunto el 69.9%. Es decir, de cada 100 piuranos a nivel regional, 70 son del nivel socioeconómico D y E. Y es justamente hacia estos sectores a donde los programas como Techo Propio, Mi Vivienda, subsidios del Estado se dirigen. Este es el público objetivo al cual las empresas y el Estado está apuntando hoy en día. Pero para eso es importante también que veamos y que sepamos cómo está el sector vivienda a nivel de la región Piura. Para eso la pregunta es, ¿cuántas viviendas cuentan hoy en día con título de propiedad en la región Piura? Tomando la base de datos del INEI, nos damos cuenta que el 50.09%, es decir, la mitad, tiene una vivienda que es propia y sin título de propiedad, más del 50%. Apenas el 38.5% tiene una vivienda que es propia con título de propiedad. Y hay un 6.11% que manifiesta que su vivienda es alquilada, un 5.2% que la vivienda es cedida. Entonces, nos damos cuenta de acá de que la titulación es un tema muy importante a nivel regional. Es por eso quizás que es un tema en campañas políticas. Vamos a titular tu vivienda, dicen los candidatos, ¿no? Nos damos cuenta el por qué. Porque habrían cerca de 235.069 viviendas a nivel regional que aún no cuentan con un título de propiedad. Y si vamos avanzando ya a nivel de provincias, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Piura, sin título de propiedad, el 45%. En Ayabaca, sin título de propiedad, el 85%. En Huancabamba, 78.3% de las viviendas sin título de propiedad. En Morropón, el 56.41%. ¿Cómo estamos en la zona de Paita? 45% de viviendas sin título de propiedad. En Sullana, 41%. En Talara, 42%. En Sechura, 42% también. Entonces nos damos cuenta que a nivel de todas las provincias, sobre todo en Ayabaca y Huancabamba, hay una gran cantidad de viviendas que no cuentan con documentos, que no tienen título de propiedad. Y esto es un tema, sí, que debe tener una reforma en todo ese nuevo gobierno, quizás de Pedro Castillo, darle énfasis al título de propiedad, darle énfasis al tema de una vivienda digna. Sigamos con esto y veamos cómo estamos en la región Piura, cómo son las casas.
cómo son sus techos, cómo son sus paredes, cómo son sus pisos. Entonces nos damos cuenta, que, por ejemplo, a nivel regional, tomando en cuenta los 65 distritos, las 8 provincias, que el 47.4% de las viviendas, el material predominante en las paredes es el ladrillo, el 27.4% el adobe, el 13.2% la quincha y el 9.4% el triple, ¿no? Tomemos en cuenta que acá dice ladrillo, pero ojo, obviamente siempre está la autoconstrucción, la construcción del maestro de obra, del albañil. Entonces no sabemos si ese ladrillo se ha puesto en una condición adecuada o no. Es una duda que hay que resolver también. Pero veamos un poco este mapita que es bastante interesante. Es interesante ¿por qué motivo? Porque nos muestra un poco qué predomina en cada distrito. Y nos damos cuenta que en el primer mapa que vimos, veíamos que los niveles de pobreza más altos estaban ¿a dónde? En Ayabaca, en Huancabamba, en la sierra de Morropón. Y es justamente en esa zona donde el material predominante, vemos en plomito, es el adobe. Y adobe se hace en sus paredes, en la gran mayoría de viviendas. Nos damos cuenta también que sobre todo en la costa, Techura, Paita, La Brea, Castilla, Cercado de Piura, 26 de octubre, lo que predomina es el ladrillo, ¿no? En zonas del Bajo Piura, tipo Curamori, el Callao, La Arena, lo que predomina es un poco más la quincha. Entonces, acá ya vamos viendo un problema, ¿no? Que no es que a nivel regional, el ladrillo es apenas el 47% que está siendo usado en las viviendas. Como les dije, en óptimas o malas condiciones, es un tema que hay que indagar más. Carlos Vasconcelos. Veamos cómo estamos en la zona, en lo que es el material predominante a ver, las paredes ya está. Continuamos con, ya, los pisos a nivel regional. El 50.1% de las viviendas a nivel regional, su material predominante, ¿cuál es? La tierra. El 36.01% el cemento y apenas hay un 12.87% en donde dice que el material predominante es la loseta o la cerámica. Acá igual tenemos un mapa y nos damos cuenta nuevamente que en plomo hay muchos distritos donde su material predominante en el piso es justamente la tierra, ¿no? La única ciudad donde predomina la loseta, la cerámica, es Piura, la capital, ¿no? Después nos damos cuenta que cemento predomina en Sechura, en La Huaca, en La Brea, en Pariñas. Ya, para que salgan a hacer Nos damos cuenta también qué es lo que predomina más en las viviendas en la región Piura en cuanto a los techos. Y es que el 68% de las viviendas a nivel regional, con los 2 millones de habitantes, predomina la calamina como techo. Tan solo el 20.43% el concreto armado y el 8.16% de viviendas tiene como techo a las tejas. Igual, vemos este mapita interesante donde nos damos cuenta, por ejemplo, que en 53 de los 65 distritos de la región Piura, el material predominante de los techos es la calamina. Solamente en Piura predomina lo que es concreto armado y vemos que en la zona de Ayabaca, Laguna, Sichis, Pampa, Fría, Santo Domingo, Yamanco, Lalaquís, lo que predomina más en los techos, ¿cuál es? Las tejas. Entonces nos damos cuenta acá un poco de que, por ejemplo, en la zona que ha habido el sismo, que es Querecotillo, Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, ¿qué predomina? La calamina. ¿Qué predomina allá? En los pisos, material de tierra o material de cemento y tierra. ¿Qué predomina en cuanto a sus paredes? Predomina en Miguel Checa la quincha, caña. Entonces nos damos cuenta con estas imágenes de que cómo no van a ser vulnerables estas zonas si su material predominante es bastante vulnerable.
lo que nos conlleva a manifestar que estamos en una situación quizás un poco complicada a nivel regional en cuanto a la construcción de las viviendas. Y si a eso le sumamos servicios básicos también, como el agua, nos damos cuenta, por ejemplo, que en la parte superior, el 61% de las viviendas se abastece con una red pública dentro de la misma vivienda. Pero si nos damos cuenta después a nivel de provincias, estamos viendo que, por ejemplo, en la zona, abajito, en Ayabaca, habría un 18.9% que se abastece de la red pública fuera de la vivienda, hay un 10.4% que se abastece de pilón o pileta de uso público, hay un 20% que se abastece aún de los ríos, acequias, lagos, lagunas. Es por eso que quizás estas zonas de la sierra cuidan mucho su agua, sus manantiales, es más apreciada que en la costa misma, ¿no? Pero vemos todavía que en zonas como Tambo Grande, más del 40% de la población consume agua aún de río Piura, que muchas veces viene contaminado, viene con heces. Entonces, a nivel general, a nivel regional, sí hay una carencia, hay un déficit del abastecimiento de agua. Y esto es que en muchas zonas se consume tan solo por 1, 2 o 3 horas en el día y a veces interdiario. Entonces, veamos un poco también los proyectos que estamos viendo a nivel regional, ya un poco para ir concluyendo, porque estamos con el tiempo. Tenemos algunos proyectos inmobiliarios. El proyecto Vive Hogar en Castilla, que tiene un área de 62 metros aproximadamente, que te dan, el precio oscila entre 25.000 a 30.000 soles, ¿no? Por 25 metros de área construida en un área de 62. Los portales de Castilla te dan un área de 60 metros, de 5 por 12, y un módulo de 25 metros. Su precio sin el bono de techo propio es de 31.000 soles. También está el proyecto Los Altos de Castilla, que te da un área de 72 metros, ¿no? A un precio de 58.000, menos el bono del techo propio, nos queda un presupuesto de 19.500 de precio final que lo venden. Entonces, este es un poco los proyectos que hoy en día estamos viendo, toda vez que hemos visto qué cosas, que hay un déficit en el tema de viviendas, que hay mucha carencia en la forma de cómo construyen las viviendas actualmente, según ese diagnóstico que hemos visto. Me dice Javier Cifuentes que tiene un proyecto interesantísimo, de mucha más área, de muchos más metros. No lo sé, esperemos que nos comente de aquí más tarde sobre esto, pero sí, en Piura hay déficit de viviendas y eso lo saben muy bien los proyectos inmobiliarios que ven en la región Piura un bolsón de demanda bastante grande, y con los bonos que el Estado está dando, creo que esto hace accesible cualquier tipo de proyecto de vivienda para familias que aún carecen de este bien, ¿no? Entonces, como conclusión, nos damos cuenta que hay 1.2 millones de déficit de viviendas en el país, que tenemos en la región Piura más de 6.565 bonos habitacionales que ya se han dado a los diferentes hogares. Tenemos que el 69.9% de los hogares en la región Piura pertenecen a nivel socioeconómico D y E, de los más bajos a nivel nacional. Tenemos que el 47.4% de las viviendas tiene como material predominante en sus paredes el ladrillo, bastante poco. Tenemos que el 50.1% de las viviendas tiene como material predominante en sus pisos a la tierra. Y tenemos que el 68.04% de las viviendas tiene como material predominante en sus techos a la calamina. Entonces, con eso nos damos cuenta, como les decía, de que la carencia de viviendas adecuadas, que sean formales, con agua, con luz y bien hechecitas, estamos en un tema de déficit, definitivamente que sí, ¿no? Y esperemos pues que las empresas, que la inversión privada siga promoviendo ese tipo de proyectos con ayuda de los bonos del Estado, del subsidio del Estado a través del techo propio, mi vivienda, y que más familias, sobre todo las más vulnerables, accedan a viviendas y que no, o que riesgo ante un posible sismo que estamos teniendo últimamente a nivel regional, sea
quizás menos mortal, menos, o menos vulnerable para ello, ¿no? Entonces, Yoconda, te agradezco el pase que me has dado. Este ha sido un poco el diagnóstico de la región, cómo estamos, qué es lo que tenemos, y esperamos que esta información también sea de base para que se tomen decisiones adecuadas en este sector tan importante que estamos seguros seguirá creciendo en estos próximos meses y años. Gracias, Raúl, por haber compartido estos importantes datos y especificar en cada región, en cada distrito, de acuerdo a la situación en cuanto al sector inmobiliario que tenemos en Piura. A continuación, vamos a invitar a Javier Cifuentes. Él es empresario y CEO de Grupo Techo, institución reconocida a nivel nacional como una de las mayores constructoras de viviendas de sitio propio, habiendo desarrollado y construido más de 3.000 viviendas en diferentes regiones del país, donde además viene trabajando interesantes proyectos inmobiliarios en nuestra región Piura, que seguramente darán que hablar más adelante. Buenas noches, Javier, bienvenido a este webinar. Hola, Yoconda, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. La verdad, muy complacido de estar con ustedes. Raúl, Víctor, extraordinaria tu exposición. Hay información que la verdad va a tener que ser compartida también, porque nos va a servir mucho para de alguna manera poder enfocar también algunos proyectos que estamos desarrollando. Quería comenzar manifestando de todo lo que ha manifestado Víctor, Raúl Víctor, esto significa que hay una tarea pendiente por hacer. Hay mucho trabajo, hay mucha necesidad para todas las gran familias, ¿no? Y bueno, por otro lado también informar que el 14 de julio de este año se aprobó la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Esto va a traer, la verdad, después de muchos años, un proceso que nos va a permitir fomentar el desarrollo de las viviendas de interés social para que sean más asequibles. Esto, la información, la data que nos ha dado Raúl Víctor, definitivamente nos demuestra claramente que hay mucho trabajo por hacer, que hay que implementar políticas más enfocadas en las familias que más requieren, ¿no? Yo tengo ahí alguna presentación que me gustaría hacer. A ver, por favor, si cómo para compartir pantalla. A ver, un ratito. Acá estamos. A ver, vamos a poner esto. Acá está. A ver si se ve, me avisan, por favor. No se preocupe, yo le aviso, me está cargando. Ok, ahora sí, ya se ve. A ver, voy a ponerlo como presentación, creo. Ok, vamos a bajar esto. Perfecto, se ve muy bien. Ahora sí. Claro, como el agua. Espérate. A ver. Quiero minimizar acá para ver. Ya, ahora sí. Lo tenemos ahí. ¿Ok? Yo quisiera empezar primero con el tema de la pirámide de Maslow. Esta pirámide definitivamente desarrollada por un sociólogo, lo que nos habla respecto a cuáles son las necesidades del ser humano. Y en la base de la pirámide está obviamente lo que es la alimentación, respiración, descanso. Como segundo punto tenemos lo que es seguridad física, empleo, familia, salud y propiedad privada. Obviamente igual vivienda, ¿no? Luego viene ya amistad, afecto, intimidad sexual, autorreconocimiento, éxito, creatividad y todo lo demás. Entonces, esto nos demuestra que definitivamente como segundo plano, que como el ser humano requiere de lo que respecta a un tema de vivienda. Cuando hablamos de viviendas y apoyo del Estado, yo voy a enfocarme mucho en el tema de lo que es techo propio, en el cual tiene dos modalidades, la que es
sitio propio, en lo cual de alguna manera hemos estado liderando en el mercado el programa del sitio propio, que es básicamente para aquellas viviendas que, como hablaba ahí, son aquellas personas que tienen título, quienes van a recibir un bono que obviamente no son reembolsables y que va a permitir mejor la calidad, o sea, la calidad de la calidad de la vida de la familia. Si bien hay muchas personas que tienen su título, pero su casa es precaria, eso lo vamos a ver posteriormente. Acá tenemos una información en donde definitivamente de agosto 19, septiembre, octubre, hubo un proceso de desembolsos para el programa de sitio propio en todo el Perú, estamos hablando, más o menos 4.000, 5.000 bonos mensuales que se estaban otorgando. Las rayas verdes vienen a ser lo que es vivienda nueva y la celeste es lo que es mejoramiento de vivienda. Es un programa que se dejó ya de hacer. En un momento dado ya no hay bonos para ello y era para mejorar el techo, puertas, pero tanto comercialmente, porque hay que verlo también, las entidades técnicas que participaban en esto, la verdad, si bien hay empresas que están desarrollando, también tienen que tener cierta utilidad. Y era tal la parte técnica de las construcciones de las viviendas que hacer un mejoramiento era muy complicado. En un momento dado nosotros quisimos ver cómo desarrollamos e implementamos este programa de mejoramiento y tratando de ponerle techo a las viviendas. Resulta que para poner un techo aligerado necesitas columnas, necesitas bases. Y la gran cantidad de casas que visitamos no tenían columnas, o si tenían una columna tenían 10 centímetros de profundidad, lo cual no servía para sostener el techo aligerado de las viviendas. Por eso es que desistimos, dijimos, este programa no va a funcionar, por lo menos acá. Y es algo que de alguna manera dejamos de lado, ¿no? Acá vemos que en marzo, más o menos, también se estaban desarrollando proyectos de ABN y es en donde se paraliza y viene la pandemia. Y hay 2 meses en blanco porque de alguna manera los protocolos, la paralización de todas las actividades realmente del Estado que todo el mundo conoce y que recuerda con mucha sorpresa qué es lo que pasaba, qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, hizo que se quede en blanco. En junio, más o menos el Estado comenzó a soltar algunos permisos, no se sabía si techo propio era un trabajo de primera necesidad, hay mucha discordia, había mucho temor, los maestros de obra tenían que viajar a ciertos distritos a construir, las familias recluidas en sus casas, y fue muy incipiente el tema del desarrollo. En julio ya como que se va aclarando la cosa, se van tomando los protocolos, qué cosas eran, y los bonos que venían rezagados anteriormente, de enero, febrero, que estaban paralizados, comenzaron a desarrollarse y comenzaron a construirse. En el mes de agosto, y acá me gustaría de alguna manera comentar algo, ¿no? Nosotros en nuestro equipo de trabajo con la gerencia y la dirección de la compañía, después de haber hecho tantos módulos y con tanta experiencia que consideramos que después de haber hecho gran volumen, teníamos cierta llegada al Ministerio de Vivienda, hablamos con el viceministro por Zoom, por correos electrónicos, por WhatsApp, y algo teníamos que impulsar. Es en ese momento es que comenzamos a desarrollar y creamos con nuestro equipo una serie de sugerencias hacia el viceministerio, ¿no? La verdad que estas fueron acogidas porque ellos pensaban de que iban a impulsar el programa de techo propio con mucho más bonos y la verdad el ímpetu que tenían no iba a servir para el tiempo que tenían y menos aún en las condiciones que se estaban. O sea, si estábamos hablando que teníamos pandemia, proveedores que se enfermaban, familias que se morían, entonces, y menos, recuerden que Piura fue una región muy afectada al respecto. Aún así, nosotros mandamos algunas sugerencias, no paramos nuestras labores para poder hacer algunos apoyos, sugerencias y al ministerio, y la verdad, creo que algunas las tomaron en consideración. Una primera, que mucha gente lo sabe, es que le sugerimos al gobierno de que no saquen bonos, primero con costo, por un lado. O sea, obviamente, olvídate. Si vas a, no, yo voy a sacar 50.000 bonos.
sácate 30.000 con menor costo, perdón, con mayor valor y quítale el ahorro. No hay una persona que en este momento que pueda complementar el ahorro para hacer desarrollar este proyecto. Entonces, eso fue algo que de alguna manera, creo que de manera rápida, valgan verdad, estaba el ministro ahí, David Ramos, tomó en consideración, bajaron los bonos, pero salieron los bonos sin ahorro. Posteriormente, en el trabajo comenzamos a generar, también había el inconveniente de que las municipalidades cerradas, obviamente había un enfermo en la municipalidad y cerraban una semana, entonces no había manera de sacar los autovalúos. Eso nos complicaba el tema de la documentación también ante el Fondo para la Liberación o para recaudar los bonos, ¿no? Entonces, generamos documentación y el ministerio también dijo, ok, este año vamos a hacer sin autovalúo. Eso es un tema de que nos ayudó. Sugerimos también, oye, pero las inspecciones para poder liberar, ¿por qué no usamos un mecanismo que algunos ingenieros registrados con ustedes hagan la liberación, obviamente con cargo a que después en la municipalidad se salga la conformidad? La verdad que eso creo, o de alguna manera las cifras demuestran que funcionó. En septiembre, octubre y noviembre se dispararon. O sea, realmente los desembolsos, las ejecuciones, contra viento y marea, a pesar de la enfermedad y los protocolos que se tomaron, se dispararon, como podemos ver acá. Luego en diciembre quedó el remanente. En enero, obviamente hubieron cambios y en ese momento el ministerio decidió sacar un paquete de bono de 24.000 más o menos. Para esto, en diciembre, había cerrado el Fondo Mi Vivienda con 50.000 personas elegibles. Estamos hablando de todo el país. Lo que no entendimos es un poco la política que decidieron. De los 24.000 que yo voy a sacar, 14.000 van a ser para los que quedaron rezagados. O sea, imagínense, estamos hablando de, más o menos hemos calculado que se han hecho un gasto entre todas las entidades técnicas del país por un costo por expediente, por captación, por elaboración de licencias, todo algo de casi 50 millones de soles, que es lo que a grosso modo hemos calculado, que se fueron al agua, porque muchas entidades técnicas habían trabajado ya 50.000 expedientes y la verdad, se fueron al agua, solamente dieron bonos para 14.000 y dieron 9.000 bonos adicionales, ¿no? Para, obviamente, clientes a los cuales nuevamente o recién se les tenía que hacer este proyecto. Bueno, contra viento y marea, al final de cuentas, con algo a veces que uno no entiende, pero que tiene que seguir luchando. Nosotros y el Estado y las entidades técnicas corrieron y en marzo elaboraron un gran paquete de bonos, desembolsos, en abril, en mayo ya fue disminuyendo y obviamente en junio quedó rezagado, fecha en donde se consumieron totalmente el tema de los bonos de sitio propio, ¿no? Y como vemos ahí, las líneas verdes básicamente son lo que respecta a adquisición de vivienda nueva, que es la otra modalidad que obviamente implica también un proceso mucho más largo, porque estamos hablando que es desarrollo, que es lo que estaba comentando en este caso Raúl. Obviamente es toda una urbanización, un proyecto inmobiliario que tenga que tener pistas, veredas, luz, agua y desagüe. Eso toma tiempo. Las municipalidades, los permisos, los procesos, los certificados y las factibilidades de las entidades prestadoras de urbanismo, lo que es agua y desagüe. Pero aún así se sacan ahí 1939. A ver, ¿qué más tenemos? Acá quería también confirmar lo que estaba diciendo Raúl. Oye, acá hay un déficit que el Estado tiene que cubrir de 548.900 viviendas. Ahí nosotros hemos señalado que, de acuerdo a las estadísticas, 23.364 viviendas es el déficit de viviendas en Piura. Ojo, eso es lo que viene de Piura. ¿Cuánto cubrió en el subsidio? Estamos hablando de cifras en 2019 pre-COVID.
¿Cuánto cubrió el Estado? Más o menos para Piura, estamos hablando en lo que es subsidios de ABN, un 11%, y es créditos para mi vivienda, que son viviendas más de 90.000, 100.000, hasta 400.000 soles, de 6%. O sea, la verdad, se puede decir que solamente se cubrió del déficit un 8%. ¿Ok? Ahora, ese es el déficit, pero si nosotros nos enfocamos en lo que viene, porque año a año aumenta la necesidad. Acá hay un cuadro que detalla claramente, oye, en los matrimonios, ¿por qué hay déficit? ¿Por qué hay matrimonios? ¿Por qué hay convivencia? ¿Por qué hay divorcios? Y porque hay gente que de alguna manera quiere invertir. Y ahí estamos señalando claramente que anualmente estás hablando de más de 220.000 nuevas necesidades de vivienda en el mercado, ¿no? Y obviamente ahí, como podemos ver nuevamente, todos los años, más o menos, o inclusive yo diría, todos los años, esta necesidad anual que tiene Piura de 8.700 debe de ir aumentando porque obviamente la población va creciendo también, ¿ok? Entonces, eso es bueno señalar ahí. Ahora, pero ¿y ese déficit cómo se atiende? ¿Cómo esas familias, que si bien hay necesidad, cómo se atiende? Del total de viviendas que se requieren producidas anualmente, hay dos escenarios. Uno que es el mercado formal, que atiende 50.000, estoy hablando de todo el país, 50.000 a través de construcciones, a través de algunos programas sociales, a través de urbanizaciones, y la otra parte están de alguna manera cubiertos con grupos que comparten viviendas, y acá como lo señala, se incrementa el déficit cuantitativo. ¿Por qué? Porque obviamente viene el hacinamiento. Papá, voy a tener que vivir acá con mi esposo y mis hijos. Entonces, eso es lo que hoy día está pasando. Hay información muy precisa que muchas familias viven 3 familias en una casa. Y el COVID obviamente ha generado este desborde, que es lo que todo el mundo dice, ¿por qué la gente sale y por qué no se quedan en sus casas? Claro, porque vivir 3 familias en 70 metros cuadrados con niños, días de días, es complicado. Y eso obviamente genera también, como ya todo el mundo ha escuchado, problemas psicológicos, ¿no? Luego, aparte del grupo de viviendas que comparten, hay la mayoría opta por el mercado informal. Y esto obviamente a la vez incrementa el déficit cualitativo, ¿no? ¿Cómo podemos señalar esto? Las soluciones para este enfoque que hemos podido ver es, hay urbanizaciones formales, un 6%, que realmente lo que hacen las grandes urbanizaciones de grandes empresas, promueven el tema de la compra de lotes. Entonces sí, pero eso es para futuro, para mediano plazo. Yo en este momento sigo viviendo en la casa de mi papá, pero ya tengo mi lote. El 47%, coincidiendo con lo que dicen las estadísticas, son las mismas, ocupación ilegal. O sea, esa es la gran familia que ocupa terrenos no aptos para vivienda. Como que las laderas de los ríos, en el cerro, estamos hablando cerca de la playa. Entonces, zonas en donde definitivamente pues, están muy expuestos a lo que después llega a venir las inundaciones, los sismos y todo. El 48%, el 46% viene a ser las lotizaciones informales. ¿Cuál es una lotización informal? Resulta que el vecino que tiene pues 1 hectárea, 2 hectáreas, el campesino dice, ¿sabes qué? Vamos a lotizar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a vender lotes. Y esto para que quieran. ¿Cuánto puede costar? 10.000, 15.000 soles el lote. Pero igualito, seguimos teniendo un crecimiento desordenado, sin servicios de vivienda, que de alguna manera puedan dar una comodidad y tranquilidad a las familias, y sobre todo lo que pensamos todo el mundo, calidad de vida. Por último, lo único que se está solventando en este momento, y es el 1% que está cubriendo, es el tema de la vivienda social a través de los programas sociales como Techo Propio, Vivienda Nueva, que es lo que hoy día se está brindando y que es lo que de alguna manera a ese segmento grande que hablaba Víctor de TID es lo que hay que cubrir, ¿no? Estas son las necesidades de vivienda social
tenemos más o menos, como ven, la franja está anaranjada, que se puede ver acá, y en La Libertad, esto lo hemos sacado por regiones, en La Libertad, si bien yo tengo 12.000, pero menos 3.800, esto es lo que me cubriría mi necesidad de programa techo propio. Esta roja viene a ser vivienda nueva, ¿no? Y techo propio, el programa de sitio propio. En Piura, por ejemplo, podemos ver ahí que tenemos, como manifestamos, algo de 8.000 y tantas necesidades de vivienda, y esta franja, algo de 6.000 y tanto, es lo que podría cubrir el programa de vivienda de interés social, ¿no? Acá, muy parecido al cuadro, y acá nosotros tenemos el tema de cómo la banca se comporta, ¿no? Si la sociedad, perdón, los grupos de los socioeconómicos A, B, C, D, están formados por 17, 10, 3, 26. Lo que podemos ver acá, que el sistema financiero, donde no interviene el Estado para esta demanda del 1.7, está cubriéndolo el 72%. Para este 25%, que es un segmento B o C medio, estamos hablando que está cubriendo el 23%. Pero para un déficit de 74% de necesidades de la población, solamente las financieras o las instituciones bancarias, caja, bancos, están otorgando solamente un 4%. Esto nos demuestra que definitivamente acá hay un gran campo para trabajar. Por último, el techo propio atendido por región. Acá tenemos en Piura, estos básicamente ha sido al 2020, que cómo se han colocado los créditos para las viviendas nuevas. Oye, pero ¿por qué si hay más demanda de casas y hay más casas, por qué hay poco crédito? Primero, porque no hay capacidad de la gente o las financieras para dar facilidades de crédito por la informalidad que hay. Y segundo, porque mucha gente prefiere o debe tener su plata guardada y prefiere el crédito directo, ir pagando y pagando para poder llegar a pagar su cuota, ¿no? Básicamente esto es todo lo que tendría que mostrar. Y bueno, por último, antes de acabar, antes de irme, porque siempre tiene que haber un poco de Publicherry, Grupo Techo, después de 3.500 casas, Yoconda, ya salió a través de su página web, ya se puede decir, ya develado, que estamos sacando un proyecto de 1.000 viviendas en camino a Sechura, a Catacaos. Esto queda en el asentamiento humano de Simbilá. Tenemos 12 hectáreas ahí, ya tenemos todos los planos. La verdad, vamos a revolucionar el tema de las viviendas de techo propio. Nosotros queremos generar una nueva experiencia en lo que es techo propio. No queremos terrenos de 50 metros ni de 25 construidos. Ya desde acá les manifestamos que estamos haciendo un proyecto con 72 metros cuadrados de terreno y 40 metros construidos. ¿Por qué? Porque las familias lo que realmente hoy quieren es llegar y tener una comodidad y no estar en el momento de ir ampliando porque no tengo las posibilidades. Entonces, si yo te voy a dar una vivienda, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, una comunidad en donde estamos diseñando una arquitectura con 9 parques, una PETAR desarrollada para regar exclusivamente los parques. Va a haber una revolución, va a haber una llamada de atención, creo yo, al mercado, y creo que la gente va a tomar esto con muy buena predisposición. ¿Ok? Ya segundo, no te molesto más, te toca. Buenas noches, un placer, espero que conversemos, hay mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias a usted por también compartir esta importante información y además contribuir desde el Grupo Techo, ¿no?, en nuestra región Piura y también en otras regiones del país. A continuación, tenemos al ingeniero Rodolfo Jordán, actualmente gerente de Dino, empresa que comercializa todos los productos del grupo Pacasmayo a través de una amplia red de distribuidores asociados en las regiones del norte del Perú. Con más de 30 años de experiencia en el rubro de materiales de construcción y vivienda,
aportando de esta manera a la reactivación económica del Perú. Buenas noches, ingeniero Rodolfo. En este caso, la sala ya usted puede hacer uso de esta, quizás desea compartir algo. ¿Se encuentra allí? Ingeniero Rodolfo Jordán. Aló, Bueno. pasé mi pequeña presentación, a ver si la pueden compartir. A ver, ya, un momento, por favor. Yanina. Ya, perfecto. En todo caso, ya le deben estar compartiendo en breve. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, puede quizá ir comentando algo, puede ir quizás saludando. A ver, algunas pequeñas aclaraciones. Yo actualmente en Pacasmayo tengo la condición ya de asesor en el tema comercial y en el tema de ingeniería. Fui hasta el año 2019 el gerente general de Dino y además el gerente de ingeniería e infraestructura de Cemento Pacasmayo. Un poco para presentarme, en Pacasmayo ya tengo 18 años. Antes trabajé en Greni Montero 25 años, 9 de los cuales estuve en México. Como comprenderán, ya no soy tan joven, aunque yo me siento igual de joven. Ahí está, perfecto. Gracias a eso, pues me ha tocado vivir básicamente todos los terremotos habidos y por haber en este país, y los temblores y todas las cosas fuertes. Ya, el del 66, no llego al del 40, ¿no? El del 66 y ahí todos los que han venido a continuación, y algún terremoto en México, y lo cual ha sido siempre muy útil. Como decía un profesor que me enseñaba antisísmica en la universidad, en la Católica, de cada terremoto se aprende, de cada temblor se aprende, ¿no? ¿Podría poner la siguiente diapositiva? Sí, ya lo están haciendo. Gracias. Yo creo que ya está casi todo listo. Ya, ahí creo que está. A ver, ahí está. Hacía esta pequeña introducción porque, como decía yo y digo, una cosita previa, me encantó las dos presentaciones anteriores, la de Raúl, el economista Raúl, que además me ha dado porque todos estos números los manejamos en la industria, pero su presentación ha ido más allá, en el sentido de que nos ha hecho ver, porque siempre miramos mucho la costa o las ciudades, las zonas más pobladas, pero cuando uno hace un doble clic y sigue avanzando, se encuentra pues en qué qué calidades de proyectos o de construcciones hay, y empieza uno a preocuparse más de lo que ya está en el tema vivienda, ¿no? Decía que con todas estas cosas de los terremotos, en cada terremoto se aprende, se ha aprendido, se aprende, pero la buena noticia es que en el Perú, donde se ha hecho mucho al respecto, un poco, diría yo, en colaboración con Chile, etcétera, etcétera, y con las normas americanas, tenemos una magnífica normatividad al respecto, que está en permanente evaluación, ¿no? Y a los que creían, supongo los que me están escuchando, si creen o creían que mi exposición iba a tratar sobre temas técnicos de la ingeniería antisísmica como periodos
periodos o ampliación de onda, o los espectros de diseño, etcétera, etcétera, pues yo no voy a ir por ese camino, porque creo que la normatividad existente es, como digo, muy buena y no nos, por ahí no va la preocupación. Además, hoy día, pues, se cuentan con software sumamente adecuados para el diseño, para el análisis de las estructuras. Entonces, pero en esto estamos hablando, y hay que segmentar en esto, estamos hablando del sector formal, ¿no es cierto? El sector formal, el que pues se preocupa de contratar la ingeniería y hacer correctamente las cosas. La preocupación viene en donde este tipo de precauciones no son tomadas en cuenta y incluso se pueden considerar un gasto innecesario, ¿no? Yo por ese lado creo que el foco está en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos con respecto a una correcta construcción. En el Perú se usan, lo más usado de sistemas estructurales son la albañilería confinada o muros portantes, muy conocida, muy difundida, por todos los ingenieros, los maestros, etcétera, etcétera. Luego está la albañilería armada, ¿no? Que es usada en el sector formal, más no en el informal o no en lo que le llamamos la autoconstrucción. Después está la ductilidad limitada, por los muros de concreto, donde es muros, los 4 muros de un ambiente, la integridad de los muros, y la losa es todo de concreto armado, con una malla central, etcétera, etcétera. Y lo más elaborado son los pórticos con muro de corte, ¿no? Que en el norte no son tan comunes, no se usan tanto, porque la verdad, con el tema de la utilidad limitada, hablando de la vivienda, salvo que sean proyectos que estén en el sector AVE, ¿no? Que por razones de necesidad requieren mayor flexibilidad dentro de la construcción. Decía yo que también en el Perú, gracias a Dios, todavía incipiente, pero hay una permanente revisión de las normas. Actualmente se está revisando y con mucho entusiasmo la norma E070 de albañilería, que trae una serie de requisitos, no necesariamente la norma nueva, la norma anterior también los tiene, pero en muchos casos no son tomados en cuenta. ¿Podrían pasar a la siguiente imagen? Aquí, perdónenme por la poca presentación adecuada, pero les quería mostrar. Las dos primeras fotos, empezando por la superior izquierda y la central, pues es un proyecto, un ABN, no, la anterior, por favor. La anterior. Las dos primeras son, pues, un ABN hecho de albañilería confinada. Ahí podemos ver los muros y las columnas que amarran a los muros, y estos muros sostienen el techo y además forman la estructura sismo resistente, ¿no? Este proyecto que está ahí, tenía las fotos y las puse, y luego haré un comentario al respecto. En la constructiva, ¿no?
¿no? Hay una frase común entre los constructores que dice que el terrajeo tapa todo, ¿no? Luego a la derecha le he robado unas fotos, es muy parecido a lo de Grupo Techo, si no es lo de Grupo Techo. Es un proyecto de albañilería armada, ¿no? En el cual no hay columnas, sino todo el muro se va armando con fierro en los alvéolos, y esos alvéolos después son rellenados con un grout, y entonces forma una estructura muy, muy rígida, muy sólida. Luego están a las dos de abajo del lado izquierdo. Este es un proyecto de Viva, no sé cómo se llama, Viva, lo mencionaron hace un rato. ¿Ah? Viva Hogar. De Viva Hogar, donde la construcción, yo conozco muy bien además a todos los ingenieros de ahí, esto hay muchos, la construcción es de utilidad limitada, ¿no? O sea, la verdad es que es de utilidad limitada, es placas con muros y techo todo de concreto, y ahí al final, en la siguiente, esto se ve pues ya el proyecto terminado, además con una cosa que es muy interesante. Este proyecto se decidió hacerlo todo adoquinado. Y la última, la de la derecha, es algo que siempre he considerado que es el futuro de la construcción, es una vivienda totalmente prefabricada. En este caso es prefabricada, donde en una planta fabrico todos los muros y los llevo a la obra y los ensamblo, ¿no? Y ya vienen con todas sus preparaciones para poner puertas, ventanas, incluso instalaciones eléctricas, y luego el techo también se coloca y viene de una fábrica, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama que está. ¿Pueden poner la siguiente lámina? Aquí vemos, esto es puro sector formal, ya puro sector, los financiados por el gobierno, ABNs y techo propios, y sitio propios, ¿no? Donde vemos que la albañilería confinada tiene un fuerte impacto, ¿no? La albañilería armada también, muchos en techo propio están usando albañilería armada, y al costado está, y después el 60% es de utilidad limitada. Son todos los proyectos que vemos en Piura, por muchísimos, y otros que están en progreso. Y la pregunta es, ¿por qué usan de utilidad limitada una estructura de esta magnitud? Pues no necesita estos niveles de rigidez, se entiende, estos niveles estructurales, se entiende en un edificio de 4 o 5 pisos. Esto de la utilidad limitada surge en los años 2000 o 2001, 2002, con mucho suceso. Ya había estado antes, pero no había estos programas, donde, ¿qué trajo como consecuencia este sistema constructivo? Además de una magnífica rigidez ante los sismos y todas las cosas, redujo considerablemente el precio, el costo de la estructura, ¿no? Me acuerdo que había incluso campañas que las realizó Unicom, que vendía $80 el metro cuadrado construido de estructura, ¿no? Entonces, cuando un precio normal era $140, ¿no? Y además, un edificio de 5 pisos con 4 departamentos se podía construir fácilmente en menos de un mes, ¿no? Era muy rápido. Es muy rápido, lo único que había que contar con los encofrados metálicos, para poder, porque era la base de este producto, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿por qué se usa utilidad limitada en este tipo de proyectos? Básicamente por la misma razón que estoy diciendo. O sea, es muy rápido, se mejora muchísimo la productividad,
la mano de obra se adapta rapidísimo y entiende el sistema, se hace con concreto premezclado, es rapidísimo, es eficiente, reduce considerablemente la cantidad de mano de obra dentro, en la obra, discúlpenme la reiteración. ¿Por qué? Porque no tengo, pues, a lo más tengo la gente ni siquiera es con fierro corrugado, sino es con mallas electrosoldadas, el encofrado metálico y vaciar el concreto, ¿no? Mientras que en una obra con albañilería, pues tengo buena cantidad de gente para levantar una casita, ¿no? Entonces, ahí se puede ver claramente la diferencia. Entonces, entiendo que esa debe ser la principal razón. Obviamente, el día que se comience a hacer edificios, unidades totalmente prefabricadas, que ya vengan totalmente equipadas, pues, dependiendo de los costos, esto podrá ser desplazado por unos sistemas, ¿no? Estamos hablando de los desarrolladores inmobiliarios que producen, pues, alrededor de 150 casas por mes, ¿no? Una cosa así. Entonces, esta es un poco la situación de estos temas. Pero en todos los casos, para construcciones de este tipo de viviendas, todos los sistemas de los que estoy hablando, son totalmente seguros y funcionan correctamente ante cualquier solicitación sísmica, ¿no? Obviamente, todos los días escuchamos, o siempre escuchamos, cada vez que hay un temblor, que salen los periódicos y alguien declara que el 70% de las viviendas ante un temblor de grado 8 se derrumbarían o tendrían grandes afectaciones. Obviamente, estamos hablando de la autoconstrucción. Una de estas viviendas, si tiene alguna falla, no colapsará, a lo más habrá algún tipo de fisura reparable y no causará ningún problema a las personas que ahí la habitan, ¿no? Podemos poner la siguiente diapositiva. Entonces, ¿dónde está el problema del tema de vivienda? El tema de vivienda social, ¿no? El tema de viviendas que son básicamente de 1 o 2 pisos máximo, está fuera del tema sí, o sea, está en otros aspectos. Uno de ellos son los estudios de sitio. Escuché hablar de terrenos en laderas, en zonas inundables. El tema de los estudios de sitio y especialmente la mecánica de suelos es clave. Tú puedes tener el mejor proyecto diseñado, pero si no hemos sido exhaustivos y meticulosos en los estudios de sitio, topografía, drenaje superficial y sistemas de cimentación, pues todo lo que hagamos arriba pues, corre un grave riesgo, ¿no? Yo soy un defensor, el otro punto es yo soy un defensor de hacer bien los proyectos de arquitectura y de ingeniería. Mucha gente cree que ahí ahorra, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede ser un proyecto de ingeniería bien hecho, con todas las cosas? Pues 5%, bien hecho. No, pues es mucha plata, ¿no? Entonces, contratan algo que sea pues la mitad de eso, y entonces, al final, ese ahorro no se da, sino al contrario, hay que pagar más por una serie de cosas que no se tomaron en cuenta. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, ya estamos contra el tiempo, no sé si ya va terminando para luego proceder con nuestro último invitado. Por favor. Yo soy bueno, están luego los procesos constructivos, ¿no? O sea, obviamente la formalidad y la informalidad, ¿no? Es clarísimo que aquí los temas de riesgo están en la informalidad.
la calidad de los materiales, o hay un concepto que hay que clavarle a todos en la cabeza, es el tema de la durabilidad, ¿no? La durabilidad, no podemos trabajar con materiales que no garanticen su durabilidad. La mano de obra, veo que hay muchos movimientos para capacitar a la gente y los equipos. Y finalmente, para terminar, pero todos estos sistemas tienen una deficiencia que considero que es un reto. Una vez que se hace un ABN, un sitio propio, inmediatamente terminada la obra, recibida por el propietario, aparecen las necesidades de ampliar. Y entonces, temas como la ductilidad limitada o la misma albañilería armada se ven comprometidos porque la mayoría de gente cuando va a ampliar con el sistema que más conoce, albañilería confinada. Y entonces, ustedes podrán apreciar si pasean por alguno de los proyectos que ya están terminados y que tienen algunos años, encontrarán pues realmente cosas muy, muy complicadas, digamos, cosas que no se deberían hacer y que complican el futuro de la vivienda ante un sismo de una buena magnitud. Básicamente eso era lo que les quería decir. Muchísimas gracias. Gracias a usted también, ingeniero, por compartir esta información con nosotros. A continuación invitamos al segundo Reuche Castillo. Él ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Piura y actualmente se desempeña como director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, con conocimiento en manejo y gestión de proyectos, planificación territorial y desarrollo nacional, conocimiento que lo ha llevado hoy en día a ser gerente del Fondo Social Proyecto Integral Bayobar, institución que maneja los fondos provenientes de las regalías mineras en la provincia de Sechura para reinvertirse en proyectos de desarrollo local. Ingeniero Segundo Reuche, le invitamos a la sala en esta vez para que ya pueda hacer su ponencia. Buenas noches a todos, ingeniero Rodolfo. Gracias. Economista Raúl Luna, Javier Yoconda. Para mí es muy importante estar acá. Bueno, particularmente yo no soy ingeniero civil, soy especialista en planificación y el tema más dedicado a la gestión, pero por la misma especialidad puedo dar básicamente un balance de todo en términos a las políticas que se van dando en este contexto. Primero, para empezar como ingeniero, ¿qué es lo que tenemos como ingenieros en Piura? En Piura tenemos 2.645 ingenieros civiles adscritos al Consejo Departamental de Piura. Tenemos alrededor de casi 800 ingenieros mecánicos y mecánicos eléctricos. Y sanitarios solamente tenemos adscritos al capítulo de civiles solo 5. Entonces, para un poco vean la magnitud de lo que significa las revisiones de los proyectos privados en torno a la asignación de funciones, que es lo que de alguna manera las municipalidades reciben a la hora de poder visar los planos y las construcciones. Básicamente, dado que ellos constituyen comisiones revisoras de los proyectos privados y que pasan por la municipalidad de acuerdo a la ley. Eso, a nivel nacional, nosotros como Perú tenemos alrededor de 62.300 ingenieros civiles y más o menos mecánicos eléctricos, entre las especialidades cerca de 20.000. Y los sanitarios que están conglomerados en la ciudad de Lima son muchísimo más. Eso para que un poco puedan ustedes tener un panorama de cuánto puede ser el acercamiento a poder tecnificar la producción asociada a la autoconstrucción, que es básicamente un elemento que se aplica y que de alguna manera es parte de la cultura y que Piura no es la excepción. O sea, la gente tiende, sobre todo los bajos recursos, a trabajar en torno a la autoconstrucción y no tiene el nivel de especialidad o asesoramiento que es básico.
Y ahí jalamos un tema que es importante dentro de las políticas. Exige la necesidad que el Estado promueva un programa de certificaciones de viviendas sociales o de vivienda de mejoramiento, que esa certificación profesional a través del CINEACE pueda hacerse de la manera mucho más contundente y que los órganos certificadores puedan un poco acreditar esa especialidad. Ese es un tema que se está viendo actualmente para otras especialidades como agua y saneamiento, pero que sí existe para el caso de las viviendas sociales que se deberían enfatizar en un impulso contundente. A nivel global, nosotros como ingenieros y por la especialidad, creo que más en el balance podemos mirar que la reactivación económica, la paz social y las reformas institucionales no están teniendo perspectivas y eso va a ocasionar un detraimiento en términos de la inversión y la construcción. Los especialistas prevén que más o menos haya un retraimiento en el proceso de la inversión respecto a este último semestre y al periodo de 2022. Eso es lo más importante y creo que el actual gobierno debería orientar sobre todo su actuar a diseñar las políticas de vivienda, desarrollo urbano, infraestructura y que el Congreso debería tener en agenda todas esas políticas para poder complementar lo que habló Javier hace un rato respecto al tema arquitectónico que es importante. En ese sentido, yo más me voy a enfrascar muy útil. Sí creo que la política de gobierno debería estar orientada a un programa de saneamiento de la propiedad rural, lo que permite después, quizás a nivel de un modelo bancario, poder apalancar fondos o endeudamiento para poder mejorar las viviendas, que es muy importante. En este contexto, nosotros pensamos que existen actualmente varios contravientos que son importantes, por ejemplo, que son parte de la experiencia que estamos viviendo en el Fondo Social con los proyectos que han estado. Primero, los costos de edificación y de infraestructura están subiendo y el incremento de precios fundamentalmente se debe a la devaluación de la moneda y el incremento de algunos precios. Y los costos de actualización de precios más o menos oscilan entre el 12 al 22% y la inclusión de nuevas partidas que básicamente todo lo que significa todo el protocolo de protección de las personas respecto al COVID. En ese sentido, nos ratificamos siempre que estas políticas deben estar enmarcadas sobre todo en una gran preocupación, que es sobre todo el tema de la reactivación económica. Hay varias modas que están saliendo y que son parte del contexto actual que se van masificando, que es el tema del modelamiento BIM, que puede ser aplicado tranquilamente a vivienda de tipo social, para que un poco formen parte del proceso de entendimiento, cómo se construye, y poder facilitar sobre todo el tema de la venta. Se entiende. Yo lo que creo, eso es ya una opinión personal, es que en los programas de techo propio tienen que concatenar la cultura y la forma de pensar de la población en función a los espacios. Me refiero a que a veces pueden representarse en plazos muy cortos, cuando en la realidad las personas que habitan en las zonas rurales próximas a las ciudades no tienen esa costumbre de vivir cada vez en espacios mucho más pequeños, mucho más hacinados. ¿Sí? Hay un aspecto muy importante ahí, y es una recomendación a Cifuentes, que es, no existe en Piura ningún ejemplo vivo o que conozca que esté en camino respecto a programas de vivienda social en asocio con municipios distritales y provinciales. En todo lo que significa el compartir las funciones respecto a los programas de viviendas sociales, ningún municipio ha podido experimentar todavía esa modalidad de asocio para poder impulsar un programa de ese tipo. En Lima desconozco si lo hacen, pero tengo entendido que en Piura no lo hace actualmente nadie. Existe una gran demanda, sobre todo en la zona del Bajo Piura, para poder trabajar todos esos programas de vivienda social impulsados de la lógica municipal. Entendiendo que ellos tienen una ventaja competitiva, que básicamente que tienen los terrenos ahí, los terrenos janeados, que tienen la posibilidad de poder estructurar un modelo de trabajo con la misma población, que es algo que estamos descuidando como tal. Y ese es un asunto que parte de la intención y sobre todo que parecería que va a ser parte de la campaña política futura en las próximas
elecciones. Eso quisiera mencionar. Sí, yo creo que el programa del Banco de Materiales, con sus deficiencias, sí tuvo un impacto importante tanto en cuanto al mejoramiento, sobre todo de las viviendas. Y yo creo que en ese aspecto de reformar la política de vivienda podrían revisarse todos los planes para poder impulsar todo el mejoramiento de viviendas asociados sobre todo a un modelo de reducir las vulnerabilidades. Sobre todo en las zonas, bueno, Piura es la excepción, no es la excepción en tanto en cuanto hay viviendas ubicadas en zonas inadecuadas, podemos hablar de los polvorines, por ejemplo, podemos hablar de toda la zona del Quebrada del Gallo, entonces sí debería haber un programa autogestionario y solidario para poder reducir la vulnerabilidad, que es importante en este contexto. Claro, eso es más aplicado a las zonas de Lima por la misma constitución del terreno, pero en este caso Piura podría ser un proyecto piloto importante para poder trabajar ese tipo de fondos autogestionarios a nivel. Yo sí sigo con una preocupación que es básicamente, me parece que va a haber una recesión constructiva en el siguiente periodo fuerte en la parte privada, en la parte pública no, entonces necesitamos potenciar algunos elementos que ayuden a poder estructurar una forma de trabajo que incorpore algunos privados en ese asocio con la parte privada, sobre todo en el tema de los proyectos grandes de edificaciones, colegios, etcétera, etcétera. ¿Qué significaría tener un fondo vigente y a la mano en ese contexto? Y yo creo que la cultura de la autoconstrucción asociada a las formas como mencionó Rodolfo, a la forma de construir de la forma más barata, son parte de un proceso cultural que sí necesita trabajarse fuerte, sobre todo desde el ámbito municipal, que son los que dan las licencias de construcción. Y es un tema que hasta el momento no se ha tocado, que en algún momento no debería ser parte de la importancia del trabajo ya a nivel municipal. Y finalmente yo creo que los grandes desafíos a ese nivel es la reestructuración de una política de vivienda social que es importante, la coherencia que debe establecer el gobierno entre las necesidades futuras de la población y lo que significa invertir en vivienda social con calidad, con previsión y sobre todo en las zonas vulnerables donde la gente construye como puede y construye como casi debe, sin el asesoramiento técnico pertinente. Es importante a través de los colegios profesionales impulsar mecanismos de certificación de ingenieros especialistas en construcción de vivienda social, que es algo que no se da y que debería ser parte de esta gran aventura de poder construir un nuevo modelo. En ese contexto, sí creo que el gobierno también, por lo dicho por Raúl, debería impulsar un programa de formalización de la propiedad que es importante, y creemos también que definitivamente el contexto actual nos sumerge en sobrecostos, sobre todo en el precio de las viviendas, que es algo que sí va a tener dificultad respecto al procedimiento de que las personas como aspiración tienen para poder comprar una vivienda, para poder mejorarla o para poderla construir. Creo que eso es lo más importante. Yo en este sentido, la preocupación final, que es básica, y yo creo que el mismo hecho de que cada vez hayan más jóvenes emparejándose con parejas es a nivel formal o informal, es un aspecto no atendido, entendiendo que la juventud tiene otra forma de actuar y otra forma de vivir, y que sobre todo los espacios nuevos tienen que implementar formas de autocuidado en el tema de la exposición de acceso a la casa, el tema de la ventilación, que son conceptos que entiendo que actualmente no se están mirando en las nuevas construcciones, que son parte de los sobrecostos nuevos que se están viendo. Y una preocupación final en torno a la construcción es cómo el programa de masificación del gas implementa estas nuevas viviendas. Entiendo que la empresa que va a masificar el gas, que parte de su responsabilidad, tiene ya una cuota de viviendas para poder
para poder hacer la conexión de gas, pero entiendo que los programas de techo propio, hacer viviendas que están contiguas, va a abaratar los costos y esa sería una forma interesante de poder ampliar la cobertura. Y ese es un aspecto que hasta ahorita no lo toco. Como los nuevos programas de vivienda social actual, que implican mayores ahorros, se articulan al programa de masificación del gas, que es un aspecto muy importante. Bueno, yo creo que con estos comentarios me despido, me uno a la presentación y a los comentarios de Raúl, de Rodolfo y del señor Cifuentes respecto a la perspectiva y la construcción. Si no invertimos en el tema privado para construcción, no vamos a generar procesos de reactivación económica. En ese sentido tenemos que poner de acuerdo y el Estado tiene que ser el principal conector y articulador de esa inversión privada frente a los programas sociales que yo subvenciono y que es lo más importante. En ese sentido quiero agradecer mi participación. Gracias a usted. No sé si alguno de los participantes que se encuentra en la sala tiene alguna pregunta, alguna interrogante que hacerle a nuestros expositores que han estado durante todo este tiempo explicándonos sobre el tema de vivienda en la región Piura. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda que deseen hacer, formular? Los exponentes están totalmente dispuestos a responder. Recuerden que hoy se ha tratado justamente el webinar Región Piura, sector inmobiliario, diagnóstico y desafíos, ¿no? Hemos estado viendo cómo es que la región Piura, de acuerdo a provincias y también a nivel de distritos, se encuentran construidas tanto en techo, paredes y piso, así como también hemos visto la cantidad de dinero que el gobierno invierte en viviendas, pero además la situación en la que estas personas viven pese a que tienen ya sus techos propios. Sin embargo, la mayoría, según lo que nos explicaba Raúl Luna, no tienen título de propiedad, ¿no? Quizás alguna consulta, alguna pregunta de todos los participantes que se encuentran aquí. Habemos, bueno, somos 4 o 5 aquí, no hay más de 20. En todo caso, que quizás desee formular, puede escribirla por interno aquí en mensajes para nosotros poderlo leer. O quizás puede levantar su manito y nosotros les damos acceso. Bueno, mientras van terminando de quizás animarse para preguntar, voy a hacer algunas preguntas y de cualquiera de los expositores que está pueda responder. En Piura, el último sismo que ha sido hace poco, ¿no? El 30 de julio, este sismo obviamente ha generado temor por parte de la población. Entonces, ¿qué tan importante es que el gobierno empiece a invertir en este sector? Ustedes han mencionado que sí, que es importante, necesario, pero ahora que Piura está temblando, porque hasta hace poco han habido temblores, la acción, la actitud del gobierno debe ser inmediata, pero ¿a través de qué? A ver. Entonces, no sé si es que alguien puede responder, de acuerdo a la pregunta que he hecho, cómo es que el gobierno específicamente debería actuar en estos tiempos donde Piura específicamente está pasando por sismos, ¿no? Y que las casas no están al 100% seguras. Sí, Yoconda, en principio es muy importante que las autoridades que han ingresado a ese nuevo gobierno conozcan el diagnóstico real de lo que pasa aquí en Piura como región y sobre todo en las zonas afectadas. No olvidemos que las autoridades, el presidente Castillo, Guido Bellido, conocen una realidad, pero sobre todo el sur del país, el norte, aún la están conociendo. Entonces, esta información es fundamental. Y hay información ya oficial, como la del INEI, por ejemplo, en donde te dice la información que yo he brindado el día de hoy. Cuántas viviendas están en buen estado, si hay hacinamiento o no, los techos, paredes, pisos, cómo están. Y de acuerdo a este diagnóstico,
tomar decisiones para que se actúe. He visto que en Miguel Checa, en La Huaca, nuevamente estamos volviendo al tema de las carpitas, más carpitas para la gente afectada. Caramba, esos son temas temporales. Entonces pensemos cosas a futuro y cosas haciéndolas bien. ¿El Estado va a subsidiar? Sí, que subsidie porque además que genere empleo, dinamice la economía, va a otorgarle a la persona vivienda adecuada, vivienda que sean sismoresistentes también, que es lo que estamos buscando hoy en día en la región. Estamos en un déficit inmobiliario de viviendas en mal estado, y no, la región hoy en día no quiere carpas, necesita viviendas hechas y bien hechas, de calidad, y ojalá pues que también Grupo Techo en ese sentido siga apoyando, y yo sé que hay buenas inversiones que va a hacer, así que estamos todos atentos y a la expectativa de que esto suceda pronto. Sí, justamente gracias Raúl por la respuesta. Ahora ya nuestros participantes que han estado en la sala están haciendo algunas interrogantes. Hay una persona que pregunta cuáles son las trabas que se está generando para los créditos por el gobierno y cómo solucionarlo para llegar a para llegar a un mayor porcentaje e impactar socialmente y económicamente. A ver, te respondo en algo de lo que he entendido de la pregunta. Él dice, ¿cuáles son las trabas que se están generando para los créditos por el gobierno? Yo creo que se está refiriendo a los bonos que está entregando el gobierno. Ha salido mucho, bueno, definitivamente se ha confirmado ya de que el Estado tiene una cierta capacidad para entregar bonos, para subsidios, tanto el programa de crédito en vivienda, el bono buen pagador, como para techo propio. Estos bonos, de alguna manera, se han agotado, se han consumido este año lo que realmente ha sacado el gobierno anterior, ¿no? Pero entrando este gobierno, la verdad, no sabe todavía en dónde está parado, no sabe cuáles son las políticas, no saben los programas, y eso es más, el Ministerio de Economía recién se está sentando para ver cuáles son los recursos con los que cuenta, porque tengo entendido que están invirtiendo mucho en el tema de la salud, entonces no saben cuáles son los recursos con los que pueden contar para el programa de techo propio. En la exposición del presidente, él habla de que hay 300.000 viviendas que las van a hacer, pero no sabe cómo ni dónde las van a sacar. Entonces hay un poco de incertidumbre ahí. ¿Cómo saber ahora? A quien tiene que ser la voz cantante acá es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que definir cuál es el propósito de los fondos que va a destinar para el programa de subsidios del Estado, ¿no? Entonces, acá no hay una respuesta que puede decirte de cómo solucionamos. La única solución es sacando recursos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en la medida que se asienten y vean realmente con qué fondos cuentan, ¿no? Además, mira, nosotros ayer tuvimos una reunión, estuvimos hablando de la elección de vivienda de él. Mira, hace tiempo hemos querido tener una reunión, y ahí está segundo, un ingeniero, de repente conoce algunas autoridades. Nosotros conversamos con la Dirección de Vivienda del gobierno regional. Hay un dispositivo legal, ¿no? Un dispositivo legal, una resolución, en donde faculta a los gobiernos regionales a utilizar parte de su canon para el desarrollo de vivienda de interés social. Ningún gobierno regional ha tomado cartas en el asunto. Hemos querido conversar en varias oportunidades con los gobernadores, la verdad no sé en qué están pensando, pero oye, yo no puedo entender cómo los gobiernos regionales devuelven dinero, o sea, y pudiendo esto emplearlo en programas de interés social. O sea, ni siquiera han tenido la iniciativa, es más, hay gente que ni conoce que existe esta iniciativa, que está desde el gobierno desde Kuczynski, si mal no recuerdo. Creo que 2019 más o menos sale ahí. Si ahorita no tenía la norma a la mano, pero justo
esto es lo que nos hemos estado conversando. ¿Y qué está haciendo el gobierno regional con los recursos? Ya viene diciembre, vas a devolver, ¿qué planes tienes? O sea, ¿en qué qué política de vivienda social tiene el gobierno regional? Porque tienen no solamente las facultades, sino también tienen los recursos, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ser una respuesta al mecanismo de por qué esperar que el gobierno central te dé la plata si tú la tienes, ¿no? Puedo hacer un comentario, ¿no? Ya Sí, saliendo sí, claro. Un pequeño comentario para luego pasar con la siguiente pregunta, porque hay más participantes. Así que solo un comentario al respecto, ¿no? Saliéndome de mi carácter técnico y volviendo a mi carácter administrativo. Siempre, acá se juntan dos cosas, ¿no? Nos quejamos del centralismo, todos nos quejamos del centralismo, pero siempre estamos preguntando qué va a hacer el gobierno para solucionarnos el tema, ¿no? Entonces, pues creo que ese es el primer paso, actuar con nuestras autoridades regionales, con nuestros colegios profesionales, etcétera, etcétera, y comenzar a solucionar. El tema es inmenso, o sea, creo que la presentación de Raúl fue extraordinaria porque nos la ha puesto trágica, ¿no es cierto? Y la otra cosa es, a ver, con todas las ofertas que se han hecho y todas las propuestas que se han hecho, pues hay una gran necesidad de dinero, ¿no es cierto?, de financiamiento. Sin embargo, también hay una propuesta que limita, y con justo criterio, limita el déficit fiscal. Creo que a una cantidad ya desacostumbrada, que era como el 5%, es el 5%, que es un montón. Y entonces, pues tenemos la valla en un nivel y los requerimientos por encima. Entonces, ¿a dónde están cortando? Porque yo imagino que van a cortar bastante en vivienda, por lo menos el próximo y el siguiente año, y después volverán a retomar el tema. No hay de otra, ¿no? No hay de otra. ¿Por qué no intentar obras por impuestos para vivienda, no? Son cosas que están ahí, pero nuestro problema es una capacidad de gestión, ¿no es cierto? Gestión, estamos todos siempre ahí mirándonos las caras. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, esa es la gran pregunta de siempre, ¿no? ya, gracias. Ahora tenemos una pregunta que va directamente para el ingeniero Rodolfo. Dino Pacasmayo ya viene impulsando viviendas sociales prefabricadas. ¿A cuántos años estamos que sea ya común ver estas viviendas? Hace una pregunta uno de nuestros participantes. Bueno, yo entiendo, hace tiempo que no voy a Piura por este tema de la pandemia, pero hace un año y medio o dos ya estaba instalada una planta de prefabricados de la casa integral, ¿no? Y al costado, y también hay otra de prefabricación de paneles, y nosotros también estamos tratando de hacer el tema. Nosotros tenemos, ahora, lo que pasa es que puede haber prefabricación completa o puede haber prefabricación parcial. Esto es un tema de productividad. Vuelvo a reiterar, pero siempre existe el fantasma de la ampliación del segundo piso, del tercer piso, o la ampliación como los lotes son pequeños ahora, todo el mundo tiene que ampliar hacia arriba, y entonces, ¿cómo es el empalme de un procedimiento constructivo de una manera con un sistema constructivo hecho de otra, ¿no? Eso se puede hacer, pero tiene que ser realizado por técnicos, ¿no? ¿No se escucha, Yoconda? ¿Aló? ¿Aló ahí? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ya, perfecto, genial. Sí, hay otra pregunta que están haciendo. ¿Por qué las empresas inmobiliarias han desarrollado más proyectos que ABN en la costa que en la sierra o selva?
¿Ha habido ciudades importantes en estas regiones? Es una pregunta también de uno de nuestros que están en la sala, ¿no? Nuestros asistentes. Alguien que A pueda ver, responder. de repente yo podría dar algo por experiencia propia. Uno que creo que es la geografía. O sea, nosotros acá en la costa normalmente estamos acostumbrados en que las comunidades viven juntos. En la sierra viven muy dispersos también. Para poder desarrollar un proyecto de vivienda en la sierra, obviamente es más complicado. Primero, ayudar a las familias, perdón, convencer a las familias que pueden vivir de manera más comunitaria, de manera más conjunta. Uno. Dos, yo podría decir de que los materiales de construcción son mucho más caros llevarlos a la sierra porque las fábricas e industrias se encuentran en la costa. Entonces, obviamente eso implica. Cabe resaltar que los bonos que da el Estado son flatos, o sea, son para costa, sierra y selva. Nosotros en una oportunidad quisimos hacer unos proyectos de vivienda en la selva, en Iquitos, pero imagínate pues trasladar, no habían ladrillos, o sea, era bien complicado trasladar los materiales de construcción, más aún si quieres hacer las cosas bien, ¿no? O sea, entonces, eso yo creo, supongo, que por lo menos nosotros siempre visualizamos trabajar en toda la costa del Perú, básicamente. Somos de la costa y yo no he visto ninguna empresa que haya desarrollado o están desarrollando algo en Tarapoto, poco en Iquitos, pero en Huánuco, en eso no lo sé por qué, ¿no? O sea, yo la verdad, de lo que he conversado con algunos amigos también, hay autoridades que son bien complicadas también para el tema de desarrollo de eso, ¿no? No lo sé. Eso es lo que yo he podido ver. Dos cosas, Ok. creo. A ver. Primero es que en las zonas si me permiten, en las zonas de sierra, el ahorro tiene otras características, es un ahorro más en mercancías. O sea, la gente de la sierra, la mayoría tiene el ahorro en semovientes, y bajo el colchón, ¿verdad? Y esa masividad no le permite capitalizar el tema para construir y comprar. Ese es un tema. Por otro lado, la racionalidad de empresas siempre es el mayor ingreso, ¿verdad? Yo creo que en la zona de sierra y de selva no se han ensayado alternativas de viviendas distintas a la de la costa. Entonces, ahí es el rol de los colegios y los investigadores para poder diseñar una vivienda de tipo social de acuerdo a los materiales y de la costa que genera rentabilidad para la empresa. Pues esa es la idea. Si no, una empresa que no genera rentabilidad no va a querer invertir. Así es simple. Y si ahí se tiene que combinar material de la zona con alternativas que generen la seguridad misma de la construcción. Ok, gracias. Bien, ahora vamos a leer una pregunta más que también nos han hecho justamente. Frente al desafío de las familias que no cuentan con un título que he visto es una cantidad muy alta y son vulnerables, ¿qué va a hacer el gobierno? Es una pregunta que han hecho de manera general y no sé si alguien puede responder, ¿no? Sí, no olvidemos, Gioconda, amigos, que hace poco una congresista piurana, Angélica Palomino, promovió una ley justamente para que estas viviendas informales tengan ya un título de propiedad con el requisito de que sean viviendas que se hayan constituido antes del 31 de diciembre del 2015. Entonces, vamos a esperar cómo se implementa esa normativa. Ya hoy día la congresista no está, pero ojalá que siga implementándose por parte del gobierno, por parte de las autoridades congresistas que hoy en día están, y que sepamos noticias prontas. Como te dije, y hemos visto más de la mitad, Gioconda, de todas las viviendas a nivel regional no cuentan con títulos de propiedad. En Catacaos, en zonas de la sierra, estos porcentajes se incrementan muchísimo. Entonces, ojalá pues que esto cambie y también sea una política del Estado, formalizar las viviendas, ¿no? Dos, implementar o también dotar de viviendas dignas a los ciudadanos y que esto sea pues una fuente de apoyo que impulse la reactivación económica de la región y del país.
Ok, Raúl, muchas gracias por la respuesta. Bien, agradecemos a los expositores y también a todos los asistentes que se han dado cita en esta noche, justamente en este webinar denominado Región Piura, Sector Inmobiliario, Diagnóstico y Desafíos, donde hemos conversado pues sobre la importancia de este sector inmobiliario en la región Piura. Nuestros expositores han sido bastante claros, precisos y que a través con ejemplos han podido darnos a conocer la realidad in situ de Piura. Esperamos podernos reencontrar en una próxima oportunidad y que hayan al menos adquirido información y datos importantes para este sector que indudablemente es muy importante en nuestras vidas. Una vez más, quiero agradecer específicamente a nuestros expositores, en este caso el economista Raúl Martínez Luna, a Javier Cifuentes, a Rodolfo Jordán, al ingeniero Segundo Reuche Castillo, por haber estado aquí acompañándonos y por supuesto a todos los participantes que han estado también durante este webinar. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.